se sintetizaba el glucógeno. Acuérdense que el glucógeno viene de la glucosa 6-fosfato. Miramos la enzima limitante de la síntesis de glucógeno que se llama glucógeno sintasa. Ok. Nosotros también mencionamos, aquí vamos a ver, Es lo que había puesto en el lo que no lo copié. No, es que no copié el video, pues. mencionamos de una proteína cebadora, iniciadora para el primer enlace de la glucosa alfa 1,4. ¿Cómo se llama? Glucogenina. ¿No? Tenemos la glucogenina que nos ayuda a hacer esa primera conexión, ese primer enlace de los monosacáridos. Ok. Y luego, si ustedes se fijan, nuestra enzima limitante se llama glucógeno sintasa, que es estimulada por insulina. Pero hay otra enzima, también muy importante, que yo les comenté de manera general, glucógeno sintasa o enzima ramificante. Ahora, ¿por qué enzima ramificante? Fíjense bien, la glucógeno sintasa es la que hace los enlaces alfa 1,4, todo lo lineal, de manera horizontal. Sí lo ven, ¿verdad? Todos los enlaces que están de manera horizontal, así, derecho, alfa 1,4, ¿sí? Es lo que hace la glucógeno sintasa, que es estimulada por la insulina. Pero la enzima que empieza a hacer los enlaces alfa 1,6, o sea, los que empiezan a hacer ramificaciones, extensiones, es la enzima ramificante. Empiecen a usar la lógica. Ramificante, ramas, extensiones. Es la enzima ramificante, es la que hace los enlaces alfa 1,6, y la enzima glucógeno sintasa, que es estimulada por insulina, es la que hace los enlaces alfa 1,4. ¿Sí? Pero quien estimula la insulina es la glucógeno sintasa. ¿Okay? Ahora, esta enzima, recuérdense que tiene que estar desfosforilada. ¿Sí? Y cuando está fosforilada es menos activa. ¿Cuándo tiene que ser menos activa? En el ayuno. ¿Cuándo debe ser más activa, desfosforilada? En la alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí está la regulación. La actividad de la glucógeno sintasa se encuentra regulada por fosforilación. Puede ser fosforilada en varios puntos por la proteína quinasa. Por eso en algunos libros van a ver que dice proteína quinasa A, que quiere decir que está fosforilada, ¿sí? O desfosforilada, ¿no? Dice, la fosforilación produce una alteración de cargas de la proteína y produce su inactivación. Convierte la forma A de la sintasa en su forma B totalmente, ¿verdad? Dice, la forma B requiere de un elevado nivel de activador alostérico, glucosa 6-fosfato, ¿sí? Para activarse. Entonces, recuérdense que en el hígado tenemos la glucosinasa, que tiene una KM muy elevada. Entonces, ocupa mucha mucha glucosa. Y si ocupa mucha glucosa, más glucosa 6-fosfato. Entonces tiene lógica, ¿no? Sobre todo que la glucosa 6-fosfato es la que va a darme, digamos, la iniciación de la síntesis del glucógeno. La glucógeno sintasa solamente puede añadir residuos glucosilo si la cadena del polisacárido contiene más de 4 residuos. O sea, quiere decir que la glucógeno sintasa solamente puede unir 4 monómeros de glucosa. 4, ¿sí? Dice, necesita la acción previa de un iniciador o cebador, función que desempeña la glucogenina. Y si yo quiero lograr hacer más extensiones, bueno, más bien dicho, más uniones de la glucógeno sintasa, pues va a depender de la glucogenina. Entonces ahí está. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Que la glucosa 6 pase a glucosa 1-fosfato, que ustedes saben que es por ahí donde entra la galactosa, ¿se acuerdan, verdad? Y se acuerdan que hay una enzima que es reversible para la glucogenogénesis y glucogenólisis. Es la que convierte glucosa 6 en glucosa 1. Fosfoglucosamasa, ¿se acuerdan? Ese es común para alimentación y para ayuno. Ya tengo glucosa 1-fosfato. ¿Qué es lo que sigue? Utilizar la UTP, glucosa pirofosforilasa, que si se fijan ahí utiliza, en vez de ATP, utiliza UTP, ¿verdad? Y si se fijan, ahí se está liberando pirofosfato, PPI, si se fijan, ¿verdad? Que esto le va a servir
para que la proteína quinasa pueda fosforilarse o desfosforilarse. En esos mecanismos sirve eso que se está liberando por la UTP. Y luego formo uridil difosfato glucosa, también conocido como UDP. ¿Sí? Ya la UDP va a utilizar a la glucógenosintasa, que es estimulada por insulina, y poder empezar con la glucogenina a hacer los primeros enlaces alfa 1,4, desfosforilada obviamente. Una vez que ya empieza a hacer las primeras uniones, tiene que entrar después la enzima ramificante, que es la que hace los enlaces alfa 1,6. Y eso es lo que se empieza a acumular en el hígado o en el músculo, dependiendo, en los estados de ayuno. Acuérdense que el glucógeno muscular es para actividad física y glucógeno hepático para estado de reposo. Ahora, regulación de la glucogenólisis muscular. Acuérdense que todo eso está sucediendo en el estado de alimentación y sirve para obtener reservas. ¿Ok? Ahí es obtener moléculas de reserva llamada glucógeno. Ahora, cuando ya estamos en un ayuno, dentro de las primeras 12 horas la suministra el glucógeno. Máximo 24 horas, pero promedio son 12 horas que seguro, digamos, son 12 horas seguras que sabes que el glucógeno te lo va a suministrar. ¿Sí? Dice, el glucógeno del músculo esquelético tiene como finalidad suministrar glucosa para que sea degradada oxidativamente y puedan obtener ATP para la actividad muscular. Ahora, si yo estoy usando glucógeno muscular, yo tengo que llegar a la vía de la glucólisis, a glucosa 6-fosfato, para que luego baje a piruvato. ¿Se acuerdan que el músculo carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa? Esa no. Entonces yo no puedo de la glucosa 6-fosfato convertirme en glucosa. Obviamente, ¿qué estás obligado a bajar? A piruvato. Y utilizar la lactato deshidrogenasa para convertirte en lactato, salga del músculo por la sangre, CORI, por la misma LDH en el hígado, la lactato se convierte en piruvato, se vuelva, primero pasa una oxidación y luego una reducción del NADH. Y ya que tienes piruvato en el hígado, utilices la enzima mitocondrial hepática. Recuérdense que el piruvato en el hígado, porque eso obviamente está en el citosol, puede atravesar fácilmente la mitocondria por la traslocasa, que le permite a la piruvato traslocasa permitirle la entrada, y ya que tienes piruvato en la mitocondria, usas la piruvato carboxilasa, enzima mitocondrial hepática. ¿Para qué? Para que te conviertas en oxalacetato. Ojo, ahí el oxalacetato no puede salir libremente, no es permeable. Es cuando usamos la famosa lanzadera. ¿En qué consiste? Que el oxalacetato se convierte en malato, ¿sí? Por la malato deshidrogenasa mitocondrial, salgas, atravieses y otra vez te vuelvas a convertir en oxalacetato por la misma enzima, nada más que citoplasmática, malato deshidrogenasa citoplasmática. Y ahí sí, y empiezas a utilizar las tres enzimas que suben de la gluconeogénesis. Y esa glucosa, ahí sí se fijan, por eso decíamos que la glucosa 6-fosfatasa es común para la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis, que viene de la degradación de glucógeno muscular, obviamente. Y recuerden que esa glucosa que salga liberada del hígado, proveniente de la degradación de glucógeno muscular, es para el autosuministro del músculo. El músculo, acuérdense que ve por sí sus necesidades. Él no se preocupa a ver al cerebro quién le va a mandar, al riñón. Ahí te ves, ¿no? Yo voy a generar para mí, yo me aseguro de lo mío, yo, y listo. Y lo demás, que el mundo gire y ruede. Y el hígado no. El hígado suministra energía al cerebro, al corazón y al mismo músculo. Ahora, regulación de la glucogenólisis hepática. Ahora, fíjense, entonces en la muscular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertirnos el glucógeno en glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la enzima que nos ayuda a degradar glucógeno? Hay dos enzimas. Glucógeno fosforilasa, que es la que degrada los enlaces alfa 1,4, y la enzima de ramificante es lo que rompe los enlaces alfa 1,6. Si la ramificante unió los enlaces alfa 1,6, la de ramificante es la que los va a romper. Si la glucógeno sintasa fue la que unió los enlaces alfa 1,4,
La fosforilasa es la que va a degradar los enlaces alfa 1,4. ¿Sí lo entendieron? ¿Me puedes repetir cuál eran las dos? Fosforilasa Ajá. y enzima de ramificante. Ahora, ojo, hay fosforilasa muscular y fosforilasa hepática, que es ahí donde empiezan los nombres de las patologías. Cori, Kers, Anderson, McCartney. Entonces, una es fosforilasa muscular y otra es fosforilasa hepática, por los casos clínicos. El glucógeno hepático sirve como fuente de glucosa para los tejidos extrahepáticos. ¿A quién se refiere tejidos extrahepáticos? Cerebro, corazón, músculo. Incluido el músculo esquelético ante un descenso de glucosa. Eso, por ejemplo, ¿cuándo sucede? Cuando estamos durmiendo. ¿Sí? ¿Se imaginan que estuvieras durmiendo y luego que así te acercaran así el popote de alimento y siguieras comiendo? Se acostaba la almohada, ¿no? Te pusieran una sonda, ¿no? No ocupas, porque vas a utilizar de las reservas. ¿Sí? Es como si tú hicieses un buen fondo de ahorro, una buena alcancía y dices, híjole, ¿cómo me voy a hacer estos 2 meses? Y pues ahí estás sacando de la alcancía, ¿no? Trabajaste y te juntaste 500,000 pesos. 2 meses sobrevivo, claro que sí. Y de ahí te están suministrando. ¿Sí? Te vas sacando. Ahora, fíjense bien cómo está regulada la síntesis y la degradación. Si se fijan que la glucógeno sintasa, ya sabemos que Crea desfosforilada es más más activa. activa. Pero fíjense la glucógeno fosforilasa, cuando está fosforilada, ella es más activa. ¿Sí? La fosforilasa, cuando la misma palabra te lo dice, fosforilasa, fosforilada, va a ser más activa en estado de ayuno. ¿Sí? Ahí ya habíamos visto la modificación covalente. ¿Sí? ¿Quién ayuda, por ejemplo, a que la glucógeno sintasa pueda ser inhibida? Bueno, acuérdense que tenemos adrenalina y glucagón. Adrenalina y glucagón son hormonas que degradan el glucógeno. La adrenalina degrada glucógeno muscular y el glucagón degrada glucógeno hepático. ¿Sí? Pero también la adrenalina tiene la manera de degradar glucógeno hepático. Ahorita lo vamos a ver. Miren, ¿cómo es que estas hormonas, tanto en hígado como en músculo, fíjense, adrenalina en músculo y glucagón en hígado? ¿Estamos de acuerdo? Porque es el mismo mecanismo. Adrenalina en músculo y glucagón en hígado. Usan el mismo mecanismo. ¿Qué es lo que ocupamos? Que estas hormonas en sus respectivos sitios se unan a su receptor. Por ejemplo, hígado tiene el receptor para glucagón, músculo tiene el receptor para adrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el primer mensajero, la primera contacto. ¿Estamos de acuerdo? De ahí, ya que tengo el contacto, necesito un señalizador de que alguien mande la señal hacia adentro. ¿Quién lo va a hacer? Una proteína que se llama adenilato ciclasa y que obviamente trabaja con ATP, con energía, para mandar la señal. ¿Sí? Yo para mandar la señal de que necesito hacer contracción, necesito ATP, ¿estamos de acuerdo? Necesito comer, que yo tenga esa energía. Entonces, aquí le va a mandar la señal, o este señalizador, de que ocupamos degradar glucógeno a AMP cíclico. Él es un segundo mensajero, acuérdense. ¿Sí? Y este es el que va a activar a la proteína quinasa, fíjense. ¿Y para qué la va a activar? Pues para que la glucógeno sintasa, lado derecho, se pueda desfosforilar. ¿Estamos de acuerdo? Desfosforilada, ¿sí? En el caso del lado izquierdo y derecho, ahí te lo estoy señalando, ¿no? Pero si yo estoy hablando de estas hormonas que es en el estado de ayuno, ¿cómo deberían de estar? Fosforiladas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces la glucógeno sintasa, ¿sí? Tiene que estar, obviamente, desfosforilada si yo estoy en estado de alimentación, y debe estar fosforilada si estoy en el estado de ayuno.
Y fíjense, la proteína fosfatasa, la insulina, la estimula, pero recuerden que la proteína fosfatasa es de modificación covalente, ¿estamos de acuerdo? Tanto la quinasa como la fosfatasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace ahí la insulina? La insulina es la que nos va a ayudar en su momento para activar a la glucógeno-sintasa, y las otras dos de arriba es para inactivar, ¿sí? Es el mecanismo, por eso ven una doble flechita, no que sea reversible como tal, pero que obviamente pues pase a su estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la proteína quinasa utiliza ATP, pues va a liberar un grupo fosfato. ¿Para qué? Para que entonces esté fosforilada y se vuelva más activa pues la proteína fosforilasa. Es el mecanismo de la cascada, ¿no? Que le llaman. Ahora, dice, después de una comida rica en carbohidratos, incrementa la glucosa en sangre, incrementa la síntesis de glucógeno en el hígado. Aunque la insulina es la primera señal para la síntesis de glucógeno en el hígado, también puede funcionar otros mecanismos no hormonales. Por ejemplo, el hígado detecta la concentración de glucosa sanguínea y en consecuencia consume o libera este azúcar. Cuanto se administra glucosa después de un periodo de latencia, disminuye la cantidad de fosforilasa hepática y aumenta el total de glucógeno sintasa hepática. Recuérdense que, ¿por qué disminuye en sangre? Porque toda esa glucosa o se metaboliza a formar ATP o se metaboliza a formar el glucógeno, es lo que nos está diciendo. Por eso los niveles de glucosa pues disminuyen, porque obviamente estamos tratando de que sea metabolizada, sea oxidada, sea fosforilada toda esa glucosa. Y obviamente ya en un periodo de 4 a 6 horas el cuerpo puede empezar a utilizar las reservas. Después de cierto tiempo empieza a utilizar las reservas de glucógeno. ¿Okay? Entonces ahí está, miren, esta es la proteína de degradación de glucógeno, se llama fosforilasa. Esa rompe los enlaces, obviamente alfa 1,4, y tenemos la enzima desramificante, que es la que rompe los enlaces alfa 1,6. Entonces, dependiendo de la condición que estemos viviendo, pues son las proteínas, las enzimas que van a empezarse a activar. Ahora, también algo bien importante en esto de la degradación del glucógeno. Si hay una falla enzimática, pues todo esto se va a empezar a acumular. Clínicamente, ¿qué es lo que puede presentar un paciente? Bueno, varias manifestaciones son hipoglucemia, obviamente pueden presentar intolerancia al ejercicio, algunos pueden presentar hepatomegalia, porque todo esto se va a acumular y no se puede degradar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Como el mismo caso clínico que vimos del niño. Pues evitar los carbohidratos. No pueden comer carbohidratos de por vida, porque cada vez que comen carbohidratos acumulan el glucógeno. Entonces, una glucogenopatía es una enfermedad metabólica hereditaria que puede ser en la síntesis o degradación de glucógeno. O sea, puede ser que falle la glucógeno sintasa y puede ser que afecte la fosforilasa, que pueda afectar la proteína de ramificante, etc. Y ahí está, ¿no? Es lo que mirábamos al inicio, esquemáticamente un poquito más de cerca, ¿no? La primera unión, acercamiento de la hormona con su receptor a nivel de hepatocitos o miocito, mandar la señal, activar al segundo mensajero para que la proteína quinasa se active o se inactive. Eso va a depender de la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, ¿por qué se utiliza el ATP? Pues ya sea para fosforilar, en este caso, ¿no? ¿Para qué se ocupa la fosforilación? Pues para la degradación del glucógeno. La desfosforilación pues se ocupa para la síntesis de glucógeno. Se fijan, ahí estamos. Una vez que degradamos el glucógeno, aquí llega glucosa 1-fosfato. Una vez que tengas glucosa 1-fosfato, sigues a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa y
ya dependiendo de que si estás en el hígado, estás en el músculo, subes o bajas. Eso va a depender. Tienes la enzima glucosa 6-fosfatasa, llegas a glucosa y sales rápido al torrente sanguíneo. Careces de esta enzima, pero estás obligado a continuar hacia abajo. Ahora, ¿cómo se regula? Fíjense bien. La proteína quinasa A es a su vez activada por la elevación de los niveles de AMP cíclico producidos por adrenalina en músculo o durante el ejercicio y glucagón en hígado en situación de ayuno. Al unirse a los receptores específicos de membrana desencadenan la cascada del AMP cíclico. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, esta parte de aquí, se le llama la cascada del AMP cíclico. ¿Sí? Y acuérdense que puede ser por glucagón o por adrenalina. Ojo, la adrenalina puede llegar al hígado a querer degradar glucógeno. La respuesta es sí. Nada más que no usamos esta cascada. Ahí usamos la activación del IP3. Ustedes lo tuvieron que haber visto en biología celular. AMP es segundo mensajero. IP3 es segundo mensajero. Nada más que son mecanismos diferentes. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver. Y es ahí donde se pone un poquito pues intenso por lo de biología molecular, ¿no? Y ya no me puedo estar reteniendo con receptores, con señalizadores, porque se supone que ya lo vieron. Si no recuerdan, ahí en de pasada con el doctor Millán está dando biología celular. Bien, quiero que me lo siguiente. Miren, ese es el mecanismo por adrenalina en hígado. Lo clásico, la mayor cantidad de glucógeno hepático se degrada por glucagón, pero también existe el mecanismo de IP3, pero eso es por adrenalina. Recuérdense que AMP cíclico lo puede hacer adrenalina muscular y glucagón hepático. Es el mismo mecanismo que les mencioné. Aquí. Pero si yo quiero utilizar adrenalina en el hígado, no es el mismo señalizador, porque el AMP sabe que es glucagón, hígado y adrenalina, músculo, pero tú estás en otra célula que no es un miocito, es un hepatocito. Entonces, ¿cómo le hago para activar al IP3? Ese es otro segundo mensajero. Fíjense bien, la adrenalina se une a receptores, fíjense, dice beta adrenérgicos y dice las catecolaminas son el estímulo principal. ¿Quiénes son los catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Ok. Esas cuando están activas o muy elevadas en estado de ayuno, ¿estamos de acuerdo? Porque estamos bajo estrés metabólico. Entonces, esas hormonas que están en el ayuno elevadas sirven para que la adrenalina pueda unirse a receptores. Entonces, la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Fíjense, número 1 dice que se va a unir a este segundo mensajero que se llama IP3. En la otra, acuérdense que era AMP, ahora es IP3. Quiere decir inositol trifosfato. Segundo mensajero, receptor ubicados en el retículo endoplásmico que permite la salida de calcio. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, va a haber salida de calcio. Ahora, ¿por qué tiene que haber salida de calcio? Miren, el calcio ustedes saben que participa en la cascada de la coagulación, participa el calcio como neurotransmisor y participa como segundo mensajero. Entonces ahí lo que está haciendo el calcio es actuar como un segundo mensajero. Ahora, si ustedes se fijan ahí, tenemos la proteína quinasa, ¿sí? Se fijan, dice proteína quinasa C. Ahí arriba, está de color como melón, a medio arriba. Calcio, fíjense lo que hace.
El calcio, una vez que se libera del retículo endoplásmico, ¿sí? Sale, se une a una proteína que se llama calmodulina y esta activa a la proteína quinasa C. ¿Sí? ¿Para qué activa la proteína quinasa? Si se fijaron que nosotros habíamos hablado de la proteína quinasa en los hepatocitos o en los biocitos cuando usamos la cascada del AMP. ¿Sí? Pero aquí en hígado tenemos otra cascada, o bueno, otro mecanismo que es la vía del IP3. Y se fijan, ¿qué es lo que hace la proteína quinasa? Prácticamente lo mismo que lo que hacíamos de desfosforilación y fosforilación por medio de la insulina, del glucágono, de la adrenalina. Aquí si se fijan dice que esta proteína quinasa estimula la fosforilación. Si yo estoy en estado de ayuno, ¿qué necesito hacer? Que la glucógeno sintasa se inactive. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo estimulo la fosforilación, libero un grupo fosfato de alta energía y se posicione en la glucógeno sintasa para que no se active. Porque yo necesito degradar glucógeno, no necesito sintetizar, necesito gastar, ¿sí? Porque ocupo energía. Entonces ahí lo que hace la proteína quinasa C, ¿se fijan? Porque normalmente ¿qué teníamos? Proteína quinasa A o B, ¿de acuerdo? Eso es para cuando estamos usando glucágono adrenalina. ¿Sí? Pero aquí es otra vía que se llama la cascada del IP3 o señalizador del IP3. Y esto, entonces quiere decir que el hígado se asegura por dos mecanismos de inactivar a la glucógeno sintasa. Tienes una opción por medio del glucagón, utilizando la proteína quinasa y la fosforilasa para que se pueda inactivar. Pero si ustedes se fijan, aquí usamos la proteína quinasa C. ¿Quién interviene en su activación? Pues obviamente la adrenalina junto con el calcio, como está ahí señalizándoles. Ya que tenemos la proteína quinasa, esta se tiene que activar. ¿Con qué fin? Que se pueda inactivar la glucógeno sintasa. Ahora, fíjense bien, la glucógeno fosforilasa dice que cuando está fosforilada es más activa, ¿sí? Y cuando está desfosforilada, pues es menos activa, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, automáticamente la proteína quinasa C es una proteína que usa ATP, obviamente. ¿Cuál es el propósito? De que ese grupo fosfato, ¿sí?, pueda inactivar a la glucógeno sintasa, ahí está. ¿Sí? Y entonces la glucógeno fosforilasa pueda degradar los enlaces alfa 1,4. ¿Sí? Entonces, hay dos mecanismos. Uno, por glucagón. ¿Cuál es la activación? AMP cíclica, que es esta de acá. Si se fijan arriba dice adrenalina o glucagón, pero recuérdense que adrenalina en músculo y glucagón en hígado. Pero si tú ya usas adrenalina en el hígado, no va a reconocer al AMP. Ahí tienes que utilizar IP3. ¿Cuál es el objetivo? Que en vez, ¿cuál es la proteína que vas a ayudar a inactivar la glucógeno sintasa? La proteína quinasa C. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Entonces estresen tanto por la proteína quinasa C, si te dicen proteína quinasa, nada más así, ya sabes que si es tipo A, tipo B, están siendo controladas por glucagón adrenalina. Tienes que saber los sitios: adrenalina, músculo y glucagón en hígado. Pero si ya te están preguntando el señalizador, ¿sí?, en este caso, o el segundo mensajero activado durante la degradación del glucógeno hepático por adrenalina, es IP3. Si te están preguntando por el segundo mensajero para la degradación del glucógeno hepático, es por glucagón. Y ya saben que es AMP cíclico. Entonces nada más son vías de señalización para que esas hormonas puedan hacer su efecto y ocupan la ayuda de alguien. Es como si yo les digo, yo necesito
que me hagan un favor en Miami. Pero ¿cómo le hago? Entonces yo tengo que primero mandar la señal. ¿Cómo puede ser ahorita la señal? O sea, un mensaje de texto, un email, o un WhatsApp, o un mensaje de voz. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la señal. ¿A quién le va a llegar? A mi amigo, a Miami. Y él es el que va a mandar y hacer el efecto. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo estoy desde acá. Pero quiere decir que hay alguien que allá me reconoce. ¿Estamos de acuerdo? Para que yo pueda hacer dicho efecto. ¿Sí? Entonces, así es como trabaja la célula. Necesita reconocer el receptor, necesita que ese receptor, ya que se une, mande la señal y ese señalizador se lo mande al segundo mensajero, al que va a hacer pues, la activación de la proteína en ese caso. ¿El químico para qué yo necesito que la adrenalina vaya al hígado si ya tengo el glucagón? Ok. Vamos a suponer que tienes, acuérdate que el glucagón tienes alrededor de 12 horas, ¿sí? Aproximadamente. Pero si por alguna razón, ¿sí? Por alguna razón hubiera una falla por medio del glucagón, tienes otra opción, la adrenalina. O sea, el cuerpo se asegura de que dichas hormonas puedan trabajar, ¿sí? Y es por eso que hay personas que les puede durar 12 o 24 horas, ¿sí? Y no es que le esté fallando la adrenalina, le esté fallando el glucagón, o sea, eso depende del metabolismo de cada persona. Pero acuérdate que aquí es que estas dos hormonas, glucagón y adrenalina, tienen la capacidad de degradar, ¿sí? al glucógeno, ¿sí? Pero son por diferentes mecanismos. Entonces digamos que de esta manera, que el cuerpo se asegura de que si no es por glucagón, pues lo puedes hacer por adrenalina, ¿sí? Ahora la adrenalina pues es la que degrada el glucógeno muscular, pero de una manera rápida. Acuérdate que el cerebro ocupa sí o sí glucosa cuando tú estás durmiendo. Imagínate que el glucagón fallara, el cerebro se queda sin energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es como tener una planta de luz. Todos los hospitales tienen que tener una planta de luz. ¿Te imaginas que se vaya la luz y los que están en cuidados intensivos con los respiradores? Entonces ya están programados que esos respiradores no se van a apagar porque la planta de luz automáticamente se enciende. ¿Sí? Entonces haz de cuenta que es el mismo efecto. Sí, el cuerpo se asegura porque sabe que el corazón, el mismo músculo, es más, el mismo músculo le conviene compartir adrenalina porque a él le van a mandar glucosa. ¿Sí se fijaron? Acuérdate que el músculo ve por sus propias necesidades. Entonces dice, pues si la adrenalina a mí me degrada el músculo, pues que también la degrada el hígado, nada más que vas a usar por segundo mensajero diferente. Uno va a ser AMP y otro va a ser IP3. ¿Por qué? Porque para que tengas la seguridad de que no vas a dejar de tener glucosa en tu tiempo de ayuno. Acuérdate que la adrenalina también es una hormona de alerta cuando bajan los niveles energéticos. Esa es la razón. Todos aquí lo van a tener Ahora fíjense en lo que dice abajo, porque ustedes creen que a veces calcio solamente participa en la contracción muscular y es exclusivamente de músculo. ¿Sí sabían que el calcio en el hígado participa en la cascada de la coagulación? Calcio participa en la cascada de coagulación, participa en muchos mecanismos, ¿eh? Es un neurotransmisor y es un señalizador, ¿eh? Dice, la fosforilación a menudo actúa como un interruptor. Imagínense eso, ¿sí? La fosforilación a menudo actúa como un interruptor, pero sus efectos varían dependiendo de las proteínas. ¿Sí se fijan que en el músculo uso la proteína quinasa, ya sea la A o sea la B, al igual que el hígado, ¿sí? Pero acá en el hígado, para ser reconocida la adrenalina, usar la proteína quinasa C. Dice, a veces la fosforilación hace que la proteína sea más activa al aumentar la catálisis o permitir que se una a otra molécula, por ejemplo. En otros casos, la fosforilación puede desactivar la proteína o hacer que se descomponga. En general, la fosforilación no es permanente. Acuérdense que esto se le llama modificación covalente.
Sí, por eso dice que no es permanente. La célula tiene enzimas llamadas fosfatasas que devuelven a las proteínas a su estado no fosforilado al quitarles un grupo fosfato. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, fíjense bien aquí, en este esquema, a ver si me lo pueden entender. La glucógeno sintasa, ¿sí?, que es estimulada por la insulina, tiene su cebador, su iniciador, para que puedan unirse las unidades de alfa 1,4, ¿no?, que son los dos monómeros de glucosa y puede hacer cadenitas. Y la enzima ramificante, pues es la que va a hacer los enlaces alfa 1,6, ¿estamos de acuerdo? Y almacenar el glucógeno muscular hepático. Si se fijan, son las mismas enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que ocupamos para la síntesis de glucógeno? Número 1, fosfoglucomutasa, que es convertir glucosa 6 a glucosa 1. Segunda enzima, UDP, pirofosforilasa. Segunda enzima. Y tercera enzima, glucógeno sintasa. Pero ya una vez que tienes la glucógeno sintasa, dependes de la glucogenina para hacer la primera unión, el primer enlace. Si ya empezamos a tener una secuencia de una cadena, ocupas de la enzima ramificante, que es la que va a hacer los enlaces alfa 1,6. Y ya, y ahí te aseguras para que esto en tus tiempos de libro tú la puedas degradar. Degradas glucógeno, ¿qué necesitamos? Que esta se vuelva más activa fosforilándose. ¿Estamos de acuerdo? Esta pues se tiene que desfosforilar, ya lo habíamos comentado, para ser más activa. Esta, para que pueda ser activa, necesita fosforilarse, ¿sí? Una vez que se fosforila, empieza la degradación de los enlaces alfa 1,4, la enzima de ramificante sobre los enlaces alfa 1,6, y que generó una vez que estas dos enzimas fueron activas, glucosa 1-fosfato. Ya quedaron los monómeros, las moléculas de glucosa con el grupo fosfato en el carbono 1. Tenemos que pasarlo a glucosa 6-fosfato. ¿Quién me va a ayudar a cambiar el grupo fosfato del carbono 1 al carbono 6? Fosfoglucomutasa. ¿Okay? Y llego a glucosa 6-fosfato. ¿Me siguen? Si yo estoy en el hígado, me sigo hacia la glucosa 6-fosfatasa para convertirme en glucosa. Si yo estoy en el músculo, entonces no puedo y carezco de esta enzima, me tengo que ir hacia piruvato, y luego usar lactato deshidrogenasa, y luego volver, llegar al hígado y usar la lanzadera, usar la piruvato carboxilasa y todo eso, que ustedes ya saben. Son varios mecanismos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que sepan, número 1, ¿cuándo sucede esto? Alimentación. ¿Qué ocupo? Insulina. ¿Sí? ¿Cómo es que se activa? Bueno, tenemos en este caso la insulina. La insulina también va a tener su propio receptor en el músculo. Y acuérdense que en el músculo no le cuesta nada, porque el GLUT4, que es dependiente de insulina, llegó al músculo, ¿estamos de acuerdo? Pero recuérdense que en el hígado, para que haya insulina, ¿qué necesito hacer? Acuérdense que nosotros habíamos dicho que la enzima glucosinasa servía como sensor para la insulina. Entonces es ahí donde la glucosinasa hepática, bueno, que se encuentra en el hígado, es la que me va a ayudar a que se libere más insulina para que pueda llegar al hígado. De otra manera no va a poder ser posible. Entonces los hepatocitos tienen que tener el receptor para insulina, ¿sí? Porque el GLUT2 no trabaja con insulina. Entonces el hígado tiene que tener los hepatocitos su receptor para insulina. Miren, déjenme ver si lo tengo aquí a la izquierda. Mira. En el músculo lo tiene sin problema y en el hígado lo debe de tener. Nada más que ¿quién va a estimular la insulina? La glucosinasa. Exogenasa 4. Y si se fijan, usan el mismo mecanismo. Estos tres usan el AMP cíclico, ya sea en músculo o en hígado. Pero cuando se trate de adrenalina en el hígado, no voy a usar este mecanismo de AMP. Voy a utilizar el de IP3. Esa es la única diferencia.
¿Y qué es lo que necesito hacer? Bueno, si estoy en estado de alimentación, necesito que la glucógeno sintasa se active, desfosforilando. ¿Sí? ¿Se fijan? La insulina, ¿qué es lo que hace? Que la proteína fosfatasa, ¿sí?, me pueda activar, si se fijan, a la glucógeno sintasa. ¿Qué es lo que va a hacer la proteína fosfatasa? Solamente le va a quitar el grupo fosfato. ¿Se fijan aquí? La insulina, ¿sí?, va a estimular a la proteína fosfatasa y le va a quitar el grupo fosfato, la va a desfosforilar. Es lo que está haciendo aquí, para que sea más activo. Pues ya tengo esta, se active glucogenina y se active la enzima ramificante. Y ya puede empezar a hacer las uniones y la ramificación. Si se fijan acá, si ustedes se fijan acá, la enzima fosforilasa, que la que degrada, pues va a depender, ¿no? Si obviamente se fijan aquí dice calcio, pues obviamente es porque utilicé la vía del IP3, pero si estoy utilizando la vía del AMP cíclico, ¿sí?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la proteína quinasa tiene que, en este caso si estoy en un estado de ayuno, se tiene que fosforilar. ¿Quién me va a ayudar a fosforilar a la proteína quinasa? La enzima fosforilasa, porque la fosforilasa tiene grupo fosfato, ¿estamos de acuerdo? Entonces le pone a la glucógeno sintasa el grupo fosfato y ya no permite que trabaje. Es el mecanismo. Si se fijan, ahí está el dibujo ya hecho, de AMP, de la cascada, por cualquiera de estas tres hormonas. Eso va a depender si estoy sintetizando glucógeno hepático o glucógeno muscular, pero también tiene que ser reconocida la insulina, ¿sí?, para que pueda estimular a la glucógeno sintasa. Aquí la única diferencia es que si yo estoy en el hígado, la misma exoquinasa es la que va a estimular por medio de las células beta la liberación de la insulina. Eso es lo único que va a hacer. ¿Okay? Entonces aquí está, glucosa 1-fosfato tiene que ser convertida después de que la glucosa 6-fosfato usa la enzima fosfoglucomutasa para poder convertirse en glucosa 1-fosfato. La síntesis de glucógeno no puede comenzar si yo no tengo glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se va a después convertir en ¿qué? UDP glucosa. Y luego, ya después de UDP glucosa, lo vamos a convertir en glucosa. Entonces ya tienen aquí los receptores, desde el punto de vista celular. ¿Sí? Y se fijan, todas están, ahí te dice, músculo, hígado. ¿Sí saben inglés, no? Sí, porque luego de repente luego me dicen, es que lo que subió está en inglés. Pues que lo que está en inglés es lo que va a estar más presentable, en esquemas. Los gringos ya saben que siempre se leen los dibujos. ¿Sí? Entonces aquí está, fíjense cómo adenina ciclasa, ¿qué está haciendo aquí? Señalizador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se active el segundo mensajero y me pueda activar a la proteína quinasa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, dependiendo, si yo estoy en estado de ayuno, ¿qué necesito? Activar a la glucógeno sintasa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues desfosforilar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a desfosforilar? Por la proteína fosfatasa. La proteína fosfatasa, fíjense bien, es la que está estimulando, está siendo estimulada por la propia insulina. Entonces la insulina no solamente estimula a la glucógeno sintasa, sino también a la proteína fosfatasa. ¿Se acuerdan que esta enzima, habíamos dicho, siempre está activa? Tanto en ayuno como en alimentación. ¿Sí? Siempre está activa. ¿Sí? O para desfosforilar o para fosforilar. ¿Sí? O sea, esta proteína, ¿sí?, y estas proteínas no solamente influencian en la síntesis de glucógeno, influencian en el complejo PDH. ¿Se acuerdan que ahí les dimos, no? Sí. Y a veces esto cuesta un poquito de trabajo porque pues son las bases de biocélulas. Y a mí no me alcanza el tiempo para estar hablando de todos los señalizadores, tristemente. Digo, no me estoy lavando las manos, porque si no, pues no alcanzaría a ver ustedes. ¿Qué más? La casita. Bueno,
Eso se supone que son condiciones que cuando estoy en ayuno o estoy en alimentación, eso debe de suceder. ¿Qué pasaría si alguien nace con un defecto enzimático? Pues hay unas patologías que se llaman glucogenopatías. ¿Qué son? Estas enfermedades